Bienvenidos a una clase más de su materia Lengua Materna Español de segundo grado. En este y en el siguiente programa aprenderemos los elementos necesarios para analizar una narración y los pondremos en práctica con el objetivo de que aprendas a determinar cuáles son esenciales para transformar un relato en historieta. Aunque tal vez en periodos escolares anteriores has aprendido herramientas para analizar un texto narrativo, haremos un repaso para que recuerdes qué has aprendido e identifiques qué conocimientos necesitas reforzar. Para recordar qué elementos componen una narración, hagamos un breve ejercicio. Escribe en tu cuaderno una narración breve de máximo media página en la que tú seas el personaje principal. ¿Cómo te fue en el ejercicio? Tal vez hubo cosas que no recordaste del todo. Por esto, volvamos a estudiar los elementos del análisis narrativo. La narración cuenta un hecho real o ficticio, o una serie de ellos, y los dos elementos básicos que la componen son la acción y la trama. La acción es una serie de acciones que suceden una tras otra y que llevan a un cambio de la situación inicial. Por ejemplo, en el cuento Cenicienta, la serie de acciones transforman la situación inicial de Cenicienta, quien pasa de vivir con una familia que la maltrata a volverse una princesa. La trama son los elementos que mantienen el interés en la historia y hacen que queramos seguir oyendo o leyendo la historia. En el mismo ejemplo, algunos elementos de la trama podrían ser cuando Cenicienta asiste al baile o cuando el príncipe se queda con su zapato de cristal después de que ella sale corriendo del salón. Para poder desarrollar la acción es necesario crear una percepción de que pasa el tiempo. Esto es posible justo porque el autor ordena las acciones de manera que parezca que el tiempo transcurre entre ellas. También es necesario que los hechos contados tengan una voz narrativa, es decir, alguien que cuente la historia. Por lo tanto, podemos decir que los elementos que están presentes en la narración son acción, trama, tiempo, lugar, personajes y narrador. Veamos en qué consiste cada uno. Lo último que debes saber para poder analizar una narración es su estructura, la cual está conformada por tres momentos. Hemos terminado el estudio de los elementos necesarios para analizar una narración. Si aún te sientes inseguro de cómo utilizarlos, no te preocupes. En el siguiente programa realizaremos un análisis para que aprendas la manera de hacerlo. Por ahora, hagamos un breve ejercicio para reforzar esta parte. Retoma la narración que hiciste al comienzo del programa. Vuelve a leerla y realiza lo siguiente. Analiza si contiene los elementos que acabamos de estudiar. Acciones, trama, personajes, voz narrativa, lugar y tiempo. Determina cada uno y observa si cumple la estructura de un texto narrativo. Situación inicial, desarrollo y desenlace. Si después de tu análisis consideras que te faltó algo, agrégalo a tu historia para que contenga todos los elementos de una narración y tenga la estructura de este tipo de textos. Ahora realizarás una nueva historia, pero considerando los elementos principales de la narración. Redacta en tu cuaderno una narración de mínimo media página y máximo una que contenga todos los elementos de la narración: acciones, trama, personajes, voz narrativa, lugar y tiempo, y que responda a la estructura de este tipo de textos: situación inicial, desarrollo y desenlace.
Después, analiza tu narración y determina cada uno de los elementos narrativos que la componen, así como su estructura. Esperamos que esta clase te haya servido para reforzar tus conocimientos y aprender nuevos. En la siguiente clase pondremos en práctica lo que hemos estudiado hoy. Te esperamos en la siguiente sesión. Hasta pronto.